Hola Pedro, buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Hola Yamila. Bueno, vamos a esperar unos minutitos mientras se van sumando. Ya casi somos 20. Sí, hay 36 inscritos, así que vamos a esperar a que se sumen un poquito Unos más. minutitos. Prepárense el mate, el cafecito. Tienen, si todavía no se prepararon el mate, el café, el té, lo que sea, todavía tienen. Es ahora. Es ahora o nunca. Vamos a hablar un poco del es ahora o nunca, ¿no, Mari? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de eso también. Buen día. Buen día. Hola, buen día, Camila. Bueno, son 10:05, mientras se sigue sumando el resto de los participantes. Vamos a ir empezando con la introducción. Primero quiero agradecer a Aldana que nos envió el sitio donde ver una película que les recomendamos, que ya igual se tomó el trabajo de recortar algunos fragmentos que nos parecieron que podían ser relevantes para que ustedes tengan algún material, ¿no? Sobre esa película que se llama Loca de Amor, a la Folie Padouttou, y que me parece que es una película que muestra claramente
una forma de psicosis, pero que no solamente es una forma de psicosis, sino un modo que puede cobrar el amor, ¿no? Es una película donde muestra una paciente erotómana, ¿no? Que me parece que es muy interesante. No sé si la llegaron a ver, si llegaron a ver los fragmentos. Jay se va a ocupar de ir comentando mientras nosotros vamos hablando, de ir señalando algunas cuestiones que se pueden ver en la película, digamos. A mí me parece muy interesante también, sobre todo, cómo muestra, ¿no?, la cuestión de la realidad. O sea, vieron que hay todo un inicio donde uno, bueno, está, digamos, como metido en la realidad de la protagonista, y cree que efectivamente ella tiene una relación con este médico, ¿no?, que está casado, los amigos, ¿no?, le creen, uno de ellos le dice, pero ¿cómo puede ser? No te dejes tratar así, ¿no? O sea, hay distintas situaciones donde uno, bueno, efectivamente piensa que es así, ¿no?, que el médico, nada, una situación típica de un hombre casado con una relación extramatrimonial, ¿no?, de ciertas actitudes un poco malvadas, que no cumple con su palabra, ¿no? O sea, y como en determinado momento, bueno, hay un giro que nos muestra que en realidad lo que ocurría era otra cosa, ¿no? O sea, no se trataba de una relación que efectivamente hubiera acontecido, sino que se trataba de otra cosa. A nosotros nos interesa, yo ahora, bueno, hablo yo, después le voy a pasar la palabra a Jay. Mi nombre es Marina Borrás, estoy acá con Jason Ramírez Cuervo, nosotros somos docentes de la materia. Nos interesa un poco este tema, sobre todo para plantear cuestiones de la clínica que, digamos, en el sentido troncal de la materia, nosotros no vemos tanto cuestiones como relativas al tratamiento de los pacientes, porque nuestro principal objetivo es primero poder hacer diferencias y distinciones diagnósticas, ¿no? O sea, ese es el objetivo de la materia. Después ustedes cursarán clínica de adultos, donde allí sí, por ahí verán con mucho más detalle cuestiones más propias de la clínica, ¿no? O sea, de cómo es un tratamiento con los pacientes, pero primero tenemos que hacer ciertas distinciones, ¿no? Al modo que, a ver, lo dice Lacan en una cuestión preliminar, ¿no?, que si bien no es un texto que nosotros tomamos en este momento como bibliografía de este espacio, ¿no? Es un texto que ustedes tienen en la bibliografía de la materia, ¿sí? Y, digamos, a ver si lo encuentro, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que dice Lacan al final del escrito, ¿sí?, es: dejaremos aquí por ahora esta cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que introduce, como se ve, la concepción que hay que formarse de la maniobra en este tratamiento de la transferencia, ¿no? O sea, lo que Lacan propone en este escrito son todas una serie de cuestiones en relación a la psicosis para eso, para ver cómo un analista tiene que operar en la transferencia. Nosotros proponemos en este espacio que el día de hoy vamos a centrarnos sobre todo en las cuestiones del amor, y la reunión que viene vamos a, por ahí, hacer más referencia a la transferencia. Obviamente que amor y transferencia están ligados, ¿no? O sea, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, ¿no? O sea, Freud ya desde el inicio, ¿no?, lo había hecho. El tema es que, bueno, ¿qué entendemos también por transferencia, por amor de transferencia, ¿no?, por el establecimiento de la transferencia? Y hoy vamos a ver sobre todo esto, ¿no?, lo que les decía respecto de qué ocurre con el amor en la psicosis, ¿no? O sea, la psicosis, ustedes ya habrán visto, estuvimos viendo en este conjunto, ¿no?, que es una forma de subjetividad, pero que a su vez puede enseñarnos mucho de la locura común que es el amor, ¿no? O sea, la psicosis nos puede enseñar
no solo respecto de lo que ocurre el amor en la psicosis, sino del amor en general. Se suele decir que el amor es un tipo de locura, ¿no? O sea, se suele decir que el enamorado está un poco loco, ¿sí? Bien, es cierto, hay algo hasta del sentido común que sostiene eso, ¿no? Pero podemos en todo caso establecer cuál sería, digamos, como la diferencia en el amor en la psicosis y el amor de otro estilo, ¿no? O sea, hay distintos tipos de amor. En uno de los capítulos del seminario 3, que nosotros le marcamos como bibliografía, en la página 363, ustedes van a encontrar que Lacan dice, ¿no? La relación extática con el otro es una cuestión que no nace ayer, pero por haber sido dejada en la sombra durante algunos siglos, merece que nosotros, los analistas, las enfrentemos todo el tiempo, la retomemos. Ahora voy a ir un poco a qué es esta cuestión extática, ¿sí? En la Edad Media se hacía la diferencia entre lo que llamaban la teoría física y la teoría extática del amor. Se planteaba así la cuestión de la relación del sujeto con el otro absoluto. Digamos que para comprender la psicosis deberíamos hacer que se recubran en nuestro exmita la relación amorosa con el otro, como radicalmente otro, con la situación en espejo de todo lo que es del orden de lo imaginario. ¿Qué diferencia hay en qué es psicótico de alguien que no lo es? ¿No? Bien, entonces vamos a ver que si bien el amor en la psicosis nos puede decir algo, ¿sí?, de lo que es el amor en líneas generales, o un tipo de amor, o bueno, vamos a verlo, ¿no? O sea, el amor como aquello que, una de las definiciones que da Lacan, que el amor viene al lugar de la relación sexual que no hay, ¿no? O sea, amamos porque no existe la relación sexual, ¿no? Es una forma, ¿sí? Porque la ilusión amorosa a veces, digamos, hace creer que sí existe eso que no hay, ¿no? O sea, esa complementariedad que no hay, muchas veces el amor o el enamoramiento, ¿no? La borra por momentos, ¿sí? ¿Qué diferencia alguien que es psicótico de alguien que no lo es? La diferencia se debe a que es posible para el psicótico una relación amorosa que lo suprime como sujeto, en tanto admite una heterogeneidad radical del otro, pero ese amor es también un amor muerto, ¿no? Entonces, digamos, esta frase de Lacan respecto del amor muerto en la psicosis ha llevado a, bueno, distintas lecturas, distintas vías, distintos caminos. Entonces, bueno, habría que precisar un poco a qué se refiere Lacan con esto del amor muerto, ¿no? Por otro lado, primero voy a decir algo respecto del éxtasis, ¿no? O sea, ¿qué es esto que él llama éxtasis? Bueno, el éxtasis en la Edad Media era un tipo de amor opuesto al amor físico, que se consideraba un estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación. Y el amor, pero en suspensión del ejercicio de los sentidos, ¿sí? Entonces, digamos, podemos, sobre todo con el historial de Schreber, suponer, ¿no?, que hay algo muy similar en esta relación amorosa de Schreber con Dios, con esta definición del amor extático de la Edad Media, ¿no? Bueno, vamos a tener, obviamente, el historial de Schreber siempre como referencia, ¿no? O sea, vamos a tener esta cuestión de cómo se manifiestan en Schreber este amor particular que él tiene con Dios, ¿no? Que es un amor con un carácter, un matiz erotómano, porque no es que él quiera, ¿no? O que él ame a Dios, sino que Dios lo ama a él, ¿no? Y lo ha elegido a él, ¿sí? Por sus características de ser un hombre superior, lo ha elegido a él para que sea su mujer y hacer una nueva raza de hombres, ¿no?, nuevos para poblar nuevamente el mundo, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno puede pensar cómo dice Lacan esto de que lo suprime como sujeto, ¿no? O sea, no se ubica como sujeto de ese amor, sino que él es tomado, ¿sí?, como objeto del amor de este otro, ¿sí?, lo quiera o no lo quiera,
¿no? Es así. Primero vimos que también esto está relacionado con cierta relación, pero por ahí eso lo vamos a ubicar más la próxima, ¿no? Respecto de su médico Flechsig, ¿sí? O sea, también cómo se juega ahí ese lugar de ser objeto, ¿sí? De este goce del otro. Y acá hay algo que vamos a intentar precisar, ¿no? O sea, respecto de cómo se ligan amor y goce, ¿no? Amor y goce en la psicosis cuando no cuentan con la vía paterna, la vía del nombre del padre, para hacer ese anudamiento, ¿sí? Bueno, no sé si querés decir algo, Jay. Sí, agregaría que también en la bibliografía que seleccionamos, especialmente del seminario 3, vamos a ver también el pasaje de cómo Lacan empieza a pensar la estructura de la relación del sujeto con el significante y en todo caso ver los efectos de esa relación particular en la psicosis del sujeto con el significante, ¿no? Hemos avanzado en este conjunto temático con la idea de que hay una relación particular del sujeto en la psicosis con el significante a partir de una operación, ¿no? A partir de la aparición de la forclusión. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar por la estructura para ver cómo eso se deja traslucir en el amor y en la transferencia, ¿no? Los efectos de esa articulación estructural leídos en el amor y en la transferencia. Me quedaba con lo que decía Mari acerca de esta posición del sujeto en relación al otro en la psicosis, porque Lacan dice también en el seminario 3, creo que es en la clase 14, que si en la neurosis el sujeto habita el lenguaje, el sujeto psicótico es habitado por el lenguaje, ¿no? Yendo un poquito más hacia la estructura, entonces hay una relación de ese sujeto con el otro que va a tener esas implicaciones en la relación de objeto, que sería como la relación que se establece con los otros, sea Schreber con Flechsig, vamos a ver en la película también cómo se articula eso con el médico del que esta chica está enamorada, pero es importante que tengan en cuenta también que la bibliografía que recortamos es porque apunta un poco eso, pasa de la estructura a leer los fenómenos, que es un poco lo que se propone desde la cátedra también, ¿no? Del fenómeno a la estructura. Eso, en principio. Bien, perfecto. Porque además me parece también importante señalar, ¿no? Que ustedes han visto en el historial de Schreber, ¿no? Cómo Freud renuncia un poco, renuncia bastante, ¿no? A el tratamiento psicoanalítico de los psicóticos, y él renuncia por cierta hipótesis, ¿no? Respecto de que, bueno, no puede producirse, ¿no? el investimiento libidinal transferencial necesario para que el dispositivo pueda ser exitoso, ¿sí? Esto él lo supone en términos de los movimientos libidinales, ¿no? Entonces, digamos, lo que Freud considera es que en este tipo de casos la libido está fijada al narcisismo, está fijada al yo. Algo de esto Freud menciona ya desde los inicios, los manuscritos, cuando vimos que dice el psicótico ama el delirio como a sí mismo, ¿no? O sea, el delirio es lo que le da su sustento narcisista. Otra forma de suponerlo, de pensarlo, es que el delirio precisamente le otorga, ¿no? Al yo y al narcisismo un sentimiento de vida, ¿no? Que falta, ¿sí? Que falta porque el psicótico no, en el sujeto psicótico no se cumple esa operación de identificación al falo materno, o sea, a eso que se supone que es el deseo de la madre orientado y señalado a partir de la metaforización de ese deseo por el significante del nombre del padre. Esto lo podemos también pensar desde esa frase de Lacan, ¿no? Donde dice que Schreber, de una cuestión preliminar, a falta de ser el falo de la madre, es la mujer que le falta a los hombres, ¿no? Entonces ese delirio, podríamos decir, le da el revestimiento fálico necesario, ¿no? Para soportar la vida, ¿sí? O sea, el investimiento fálico es lo que nos permite soportar la vida.
Eso no quiere decir, ¿no? Insistimos, que la vida sea siempre agradable, feliz, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No tiene nada que ver, digamos. El amor, de hecho, siempre es sintomático. Después voy a hacer algunos señalamientos con esto, ¿no? O sea, pero una cosa es poder tener el sentimiento de vida que implica la posibilidad de poder divinizar un mundo, ¿no? Y otra cosa es cuando ese sentimiento de vida está ausente. Y en la psicosis nunca faltan ciertos efectos de mortificación. También en las neurosis a veces hay melancolizaciones. La vez que viene, si hoy vamos a tomar como eje la erotomanía como una forma de psicosis, la próxima por ahí vamos a tomar algunas cuestiones más relativas a la melancolía, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié en la teoría freudiana respecto de los movimientos libidinales. Porque, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, vimos que, por ejemplo, Schreber no era alguien que no podía tener relaciones amorosas con su entorno, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir investimientos libidinales, ¿no? ¿Qué quiere decir para Freud la imposibilidad, ¿sí?, de producir transferencia en la psicosis, ¿no? Porque vimos que Schreber, de hecho, estaba casado, amaba a su mujer, e incluso él dice que la seguía amando después de todo esto, ¿no? Tenía relaciones profesionales, con colegas, con su familia, con amigos, digamos. No es que el psicótico no pueda establecer relaciones, ¿no?, de amistad o vínculos con el resto del mundo, ¿no? O sea, no pasa por ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto, ¿no? O sea, el tema es cuando hay algo de eso, ¿sí?, que se erotiza. Por eso hablamos del goce, ¿no? O sea, cuando el amor incluye algo del erotismo, ¿sí? O sea, piensen siempre en esto, el erotismo, ¿sí?, es aquello que en todo caso se opone al narcisismo, ¿sí? Porque el erotismo pone en juego la castración. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahí hay un punto donde se complica lo que llamamos el amor en la psicosis, porque no está atravesado por la castración, ¿sí? Y esto del amor muerto no es algo que esté todo el tiempo, ocurre en determinados momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el momento del desencadenamiento. Ahí nosotros vimos con Schreber cómo eh, él incluso, ¿no?, se ve como un cadáver, ¿sí? O sea, hay este retiro de las cargas libidinales, precisamente, retiro de las cargas libidinales, ¿no? O sea, hay una mortificación de la posibilidad de amar, ¿no? Y el delirio, en todo caso, es una forma, dice Freud, de volver a libidinizar el mundo. Entonces el delirio, digamos, sostiene al sujeto nuevamente, le permite habitar el mundo porque le permite poder libidinizarlo. De una forma particular, ¿no? De una forma que a veces cobra el carácter paranoico, de una forma que a veces cobra este carácter erotómano, ¿no? Pero también muchos años después, Lacan va a decir, por ejemplo, en esto volviendo un poquitito sobre, bueno, qué pasa en el amor en general, ¿no? Que hay un amor, ¿no?, que está más del lado de lo que él llama lo femenino, ¿sí?, que es más, él lo llama también como la erotomanía, ¿no? O sea, él ubica el amor del lado macho, ¿no?, dentro del campo de la perversión, o sea, sostenido por el nombre del padre y por el fantasma, y el amor femenino le da una vertiente más característica de la erotomanía. En principio, ¿qué podemos ubicar como rasgos comunes entre un erotómano, ¿sí?, y un carácter un poco erotómano del amor común? Que el amor interpreta signos. ¿Sí? O sea, ¿qué es el delirio? ¿No? Esto lo vimos ya desde la psiquiatría. ¿Qué es el delirio? La interpretación delirante de hechos reales, nos decían los psiquiatras, ¿no? Entonces esto vamos a ver, por ejemplo, en la película, Jay, si querés mencionar como alguna cuestión de cómo se interpretan
delirantemente en términos de soy amado, ¿no? O sea, que sería como un postulado, como lo planteaba de Clerembault, algunas de estas cuestiones que podemos llamar como interpretaciones delirantes de hechos reales o lecturas de signos. Bueno, para entrar, ahí entramos al hueso, me parece, de la peli, ¿no? Yo en una de las escenas que recortábamos y que, no sé, a ver, veo sus caras, ¿cuántos de los que están por lo menos en la cámara vieron los recortes de la peli? Háganme sí o no, así un poquito me oriento. Bien. Porque fíjense que Lacan en el seminario 3 se preguntaba, ¿no? Bueno, ¿cuándo es que se pasa la barrera, ¿no? ¿Cuándo es que el sujeto entra en el delirio? Esto quizás ya lo han escuchado en alguno de los audios, ¿no? Y la respuesta que Lacan propone unas páginas después es cuando la iniciativa viene del otro, ¿no? Y ahí tenemos que pensar, entonces, la peli es un poco tramposa, no solo por cómo lo cuenta Mari, de que al principio nos hace creer de que efectivamente había una relación en lo concreto, amorosa, entre este médico y la chica, la protagonista de la película, y después va desarmando esa lógica. Y al final casi de la película es cuando nos da la explicación, ¿no? A partir de qué escena, que yo en el recorte de la peli, de las pelis que le mandé, lo que llamé la escena de la rosa, ¿no? ¿Cuándo es que la iniciativa viene del otro, ¿no? Y ustedes, que a mí eso me llamó mucho la atención, porque en la película hay un montón de escenas que son ruidosas, de ella haciendo algunos pasajes al acto, inclusive, ¿no? Que eso lo vamos a pensar después, pero el desencadenamiento no está ahí. Eso en todo caso ya es la descompensación de, ¿ante qué? Ante la frente de la realidad objetiva, ¿no? Ella ve escenas en la realidad efectiva que no se corresponden con su realidad, ¿no? Y, bueno, pasa al acto. Pero más allá de eso, ¿cuándo es que la iniciativa viene del otro en la peli? Podemos pensar, ¿no? Él le entrega una rosa. Una rosa. Y un segundo de mirada. Es así de efímera la escena en la película y a mí por eso me pareció tan interesante traerla, ¿no? Porque a partir de esa escena, que en la película está casi al final, pero es como lo que marcaría todo el inicio de la historia, pues, entre ella y el médico. Sí, para leerlo a precup, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, es un movimiento perfecto para leer en una clase hablando de psicoanálisis, porque esa es la lectura que se hace, ¿no? Todos los fenómenos casi es clínica. Nosotros vamos escuchando fenómenos en la clínica y vamos trayendo la estructura, ¿no? ¿A dónde remite o a qué remite eso? Bueno, y efectivamente le da la rosa y ahí se instala, si quieren, a nivel de la enunciación, como lo dice Freud en el texto, que en el historial de Schreber justo Freud trabaja hablando de este juego entre este juego que hace con la frase, ¿no? De yo lo amo, todas las conversiones que hace para la erotomanía, la fórmula que propone es, yo no lo amo, yo la amo porque ella me ama, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra protagonista, lo que se instala a partir de allí es, él me ama, y todo lo que pasa a partir de ahí, ¿no? Entonces, si quisiéramos ubicar el desencadenamiento, no sé si pudieron ver las otras escenas, no es, por ejemplo, en la escena del aeropuerto, cuando ella ya había organizado un viaje que que es hermoso porque encima Lacan en otro momento del seminario 3 dice que todo hace signo, ¿no? Y ella recibe un folleto de Florencia en el buzón de su casa, y eso significa, ya en el plano de su delirio, por supuesto, que ahí está la interpretación delirante, significa que ella y el médico, que termina siendo su vecino, se van a ir de viaje a Florencia, ¿no? Ella compra los pasajes, arma todo el viaje, va y lo espera en el aeropuerto, y él nunca llega, ¿no? Bueno, en principio, dejémoslo ahí, ¿no? La iniciativa viene del otro, y en la película se ve muy claro cuando se le entrega la rosa, ¿no? Él me ama, se instala esa frase y a partir de ahí todos los efectos de significación y todo lo que vemos ya en el plano de lo fenoménico de la película, inclusive con un pasaje al acto como es el suicidio, ¿no? Fíjense que ya en uno de los recortes que enviamos ella prende todas las hornallas de la casa cuando... que es hermoso también ese retrato en la película, lo muestran hasta en cámara lenta, cuando él le dice a la esposa, te amo, ¿no? Ella se queda perpleja ante eso, y su respuesta, pum, va a la casa, muy tranquila, abre las hornallas y se acuesta, ¿no? Entonces, también esto es
interesante para no distraernos demasiado en los fenómenos ruidosos de la psicosis, ¿no? Freud al principio del historial dice una frase que la leí al paso y me encantó porque va al lugar, que él decía, el asombro del psiquiatra no es el principio de su comprensión. Entonces estén atentos cuando, por ejemplo, no sé, de cara al parcial que va a venir o a los ejercicios que están trabajando en los campus de cada comisión con los casos, no se dejen llevar demasiado por lo ruidoso, sino remitámoslo a la estructura, ¿no? Esa es un poco la manera en la que hacemos el diagnóstico. Bien, en principio por ahí, Mari. Bien, perfecto, perfecto. Sí, digamos que lo interesante es que una vez que se instala como esta certeza del otro me ama, ¿no? Por el simple hecho de que le regaló una rosa, ¿no? O sea, ahí ya, digamos, como que ella empieza a interpretar la realidad o todos los signos de la realidad para sostener esa premisa, ¿no? Para sostener esa certeza, ¿no? Entonces todo le va indicando que es así, ¿no? Y hay momentos donde aparecen quiebres, ¿no? O sea, donde él, por ejemplo, cuando ella lo ve que besa a la esposa, ¿no? Ahí, digamos, como que, ¿cómo puede ser, ¿no? Si él me ama, que esté con otra, ¿no? Ahí se producen como desestabilizaciones, pero nuevamente, ¿no? O sea, y esto puede ser como más verosímil o menos verosímil, ¿no? O sea, hay pacientes que dicen, por ejemplo, que le mandan, no sé, en general muchas veces el objeto del erotómano, ¿no? Suele ser o un personaje reconocido, ¿no? En este caso está claro que también, que tiene como un rasgo de ideal, ¿no? O sea, es un médico, ¿no? O sea, muchas veces pueden ser personajes de la televisión, del cine. De hecho, Lacan hace su tesis de doctorado de psiquiatría, ¿no? Sobre un caso donde hay cuestiones erotómanas, ¿no? O sea, él lo denomina, ¿no? O sea, arma el caso y le da un nombre particular que se llama la paranoia de autopunición, ¿no? O sea, ese es conocido como el caso Aimée, que quiere decir amada, ¿no? O sea, que me parece que es interesante el nombre mismo, obviamente que no es el nombre de la paciente, ¿no? O sea, sino que es el nombre que él le da, ¿sí? Y es una paciente que tiene, por un lado, un delirio erotómano respecto del príncipe de Gales, ¿sí? O sea, pero también hay algo que se juega en torno a una actriz famosa, y de hecho todo el tratamiento que Lacan hace con ella es porque es internada debido a que comete un pasaje al acto, o sea, comete un intento de herir o lastimar a esta actriz a la salida del teatro, ¿no? O sea, después del pasaje al acto, ella es internada y bueno, y Lacan la puede, la ve a raíz de esto, ¿no? Pero, digamos, bueno, empieza por ahí. Lo que yo iba un poquito como para salirnos de la psicosis es en este rasgo erotómano que es propio como de todo amor, ¿no? O sea, muchas veces, y sobre todo, vieron que hoy con la virtualidad, eso está como si yo les dijera como bastante ampliado, ¿no? O sea, eh, muchas veces escuchamos en la clínica, ¿no? Esto de los pacientes que, digamos, las redes nos permiten espiar mucho más al otro, ¿no? O sea, ver si, desde si se conecta, no se conecta, desde qué publica, desde qué no publica, desde si, ¿no? O sea, con quién estuvo el fin de semana, ¿no? Esto a veces tiene efectos enloquecedores, ¿no? Yo lo escucho, Jay seguramente también, ¿no? Tiene efectos muy enloquecedores, sin llegar a ser una psicosis, ¿no? O sea, no necesariamente en la psicosis, que la psicosis también, por supuesto, se sirve de la virtualidad para reforzar sus certezas delirantes, ¿no? Pero digo, sin llegar a ser una psicosis, lo vemos mucho en la clínica, ¿no? Interpretar un posteo, ¿no? Como dirigido hacia uno, ¿sí? Ya sea en términos de
me quiere o no me quiere, no importa, digamos, ¿no? O sea, pero en busca del signo, ¿sí? Que refuerce una convicción fantasmática, ¿sí? O sea, porque en definitiva, digamos, si bien en la psicosis tenemos el delirio, en la neurosis tenemos lo que se llama fantasma, que es la realidad del neurótico, ¿no? Y a veces el neurótico actúa esa realidad, en términos de Freud, repite, ¿sí? O sea, repite. ¿Qué es lo que repite? Eso que tiene armado como fantasma. No vamos a ir mucho a esto, pero sí a decir algo que viene a cuento de esto que estamos nombrando de los movimientos libidinales, ¿no? Cuando Freud dice, bueno, lo que ocurre en la psicosis, porque para Freud todo el problema es dónde uno coloca la libido, ¿no? O sea, dónde uno coloca ese monto de energía que requiere trabajo, ¿sí? Eso que él llama afecto, eso que requiere un trabajo, que requiere un tratamiento, que requiere que el aparato psíquico esté todo el tiempo trabajando, ¿no? El síntoma resuelve eso, ¿sí? Porque localiza, porque fija, ¿no? Bien, entonces lo que dice Freud es que ¿qué ocurre en la psicosis? Bien, que la libido, ¿sí? Retorna al yo, o en el caso de la esquizofrenia o la demencia precoz, como lo quieran llamar, retorna al autoerotismo con ciertos fenómenos particulares, retorna al yo, ¿sí? Mientras que en la neurosis lo que se produce es la introversión libidinal a los objetos de la fantasía, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos como una divisoria de aguas entre neurosis y psicosis, ¿sí? Ahora, que retorne a los objetos de la fantasía, que además, bueno, como es neurosis, esos objetos tienen rasgos edípicos, ¿sí? O sea, produce, por ejemplo, ¿no? Un síntoma, ¿sí? Que el síntoma, digamos, expresa algo del amor. Por eso decía, todos amamos sintomáticamente, ¿no? O sea, de hecho, nuestro partener puede ser nuestro síntoma, ¿no? Entonces ustedes también van a escuchar mucha gente que se queja muchísimo de la pareja, muchísimo, y que le ocasiona hasta mucho padecer esa pareja, ¿no? Pero seguramente le soluciona algo, porque esa pareja viene al lugar del síntoma, ¿no? Hay síntomas y síntomas, por supuesto. O sea, por supuesto, digamos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando alguien empieza análisis se separan, ¿no? Entonces dicen que los analistas hacemos separar a la gente. No, no hacemos separar a nadie. Lo que pasa es que a veces alguien puede resolver algo, ¿no? De su síntoma, que es su pareja, y bueno, en términos de Freud, retira la libido de ahí, qué sé yo, y la pone en otro lado. También va a ser sintomático, pero insisto, hay síntomas y síntomas, ¿no? O sea... Mari, Freud estaba advertidísimo de eso cuando él dice que hay que tratar de, no me acuerdo exactamente las palabras con las que lo dice, ¿no? Que hay que tratar de que el paciente no tome grandes decisiones cuando comienza un análisis, ¿no? Porque un cambio de trabajo o una separación, por ejemplo, ¿no? Pero efectivamente se empieza a mover esa libido, y si se apunta al síntoma y el partener cumple esa función de síntoma, ineludiblemente va a producir efectos ahí, ¿no? Sí, está muy bueno lo que decís, si bien es cierto, o sea, Freud decía, ¿no? Bueno, que hay que abstenerse de tomar decisiones, lo que pasa que también los tratamientos de Freud duraban unos meses, ¿no? O sea, a veces sabemos que hoy los análisis duran muchos años, es imposible que alguien, digamos, de hecho, algo funciona mal, si alguien no decide nada, no hace nada, ¿no? Durante tantos años de análisis, es como preocupante, ¿no? Pero está muy bueno lo que decís, porque me recuerda un modo en que Freud menciona como que uno podría decir, bueno, ¿qué es la salud, no? O sea, y Freud dice, bueno, la capacidad de amar y trabajar, ¿sí? Ahora, también hay que entender qué es esto de la capacidad de amar, ¿no? O sea, ¿por qué es que si no tengo pareja estoy enfermo? No, no, digamos, no se trata de eso. Cuando Freud dice la capacidad de amar y trabajar, incluso esto que, entonces tengo que tener un trabajo que ame, no, o sea, no, digamos, alguien también se puede quejar mucho de su trabajo, pero que su trabajo le sostiene algo, ¿no? Entonces lo que Freud dice ahí es esto, es poder ubicar la libido en algo por fuera del yo,
¿sí? Es poder ubicar la libido en algo por fuera mío, por fuera del mundo. Esto va a tener que ver con la transferencia, ¿no? O sea, con la posibilidad de transferencia. Pero eso no quiere decir que uno necesariamente sea muy feliz, ¿no? O sea, digo, no tiene que ver con la felicidad, pero sí con algo que Freud menciona como más, bueno, vamos a decirlo así, saludable. Sí, o sea, un poco más saludable. Esto de hacer el mundo un poco más habitable, ¿sí? Bueno, no sé si querés decir algo, Jay, si no yo voy a tomar, porque nuestra idea es hacerlo esto como muy clínico, ¿sí? O sea, no quedarnos tanto dando vueltas sobre las cuestiones más teóricas que ustedes ya están viendo en la materia, ¿no? O sea, sino como, bueno, ir de la clínica a los conceptos. Así que no sé si vos querés decir algo más de la película, si no si no yo me iba a referir a un caso, ¿no? De un analista para que, bueno, podamos ir conversando sobre esto. ¿Hasta acá Bueno, tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. bien, interrúmpanos por favor cuando se les antoje, ¿no? Esto no es una clase, es un grupo de lectura, casi un conversatorio, así que son más que bienvenidos sus aportes. No, por ahí agregaría algo que dijiste, María, en relación a Freud y en relación a esto de lo erotómano en el amor, digamos, en toda su forma, ¿no? Y que lo decíamos hace un ratito de por qué Lacan, y Lacan mismo lo dice en el seminario, dice, a ustedes les parecerá un rodeo que tome esto de la estática, del amor extático para hablar de la psicosis, ¿no? Y esto que decías de las redes, de lo imaginario, porque vamos a ver que lo imaginario tiene todo su estatuto en cómo se configuran las relaciones de objeto en la psicosis, ¿no? De hecho, se traduce en la neurosis también, digamos, pero en lo imaginario pasa a primer plano, me parece, en la psicosis. Y en relación a eso, cuando venía desarrollando esta idea del amor, Lacan dice, porque el amor extático es como esta idea de que después Lacan pone en relación al amor platónico. Y vamos a ver, porque lo dice después de haber dicho que el amor en la psicosis es un amor muerto, ¿no? ¿Por qué? Entonces voy a leer un pedacito que me parece que ilustra muy bien esa lógica que sigue ahí Lacan. Dice, seguramente en el curso de esta evolución histórica, el amor-pasión, en la medida en que es practicado en este estilo que se llama platónico o idealista apasionado, se vuelve cada vez más ridículo, o lo que comúnmente se llama y con justeza una locura. El tono se rebajó, la cosa cayó en lo irrisorio. Jugamos sin duda con este proceso alienado y alienante, pero de manera cada vez más exterior, sostenida por un espejismo cada vez más difuso. Vean las palabras, espejismo, ¿no? Lo exterior. La cosa, dice Lacan, que esta es una frase que es muy interesante, ya no sucede con una bella o una dama, se lleva a cabo en cambio en la sala oscura del cine con la imagen que está en la pantalla, ¿no? La imagen, la pantalla, esto de lo loco, del signo de amor, que si me dio corazoncito o me respondió un fueguito y yo le doy like, eso significa, ¿no? Son un poco enclaves, como anclajes en lo imaginario para tratar de dar un estatuto, por lo menos en la neurosis, simbólico, traducir eso como un don de amor, ¿no? Que era algo de lo que decía María en relación a eso. Y fíjense que dice, esto pertenece al registro que quiero destacar. Esta dimensión es del orden de la locura del puro espejismo, en la medida en que el acento original de la relación amorosa está perdido. Esto complementa lo que decía Mari de la lectura de Freud y traduciéndolo a qué es de lo loco que puede haber en el amor, ¿no? Me parece que... ¿Y por qué toma el amor platónico? Porque Lacan enseguida dice... ¿Y qué es lo que formula cuando dice que el amor en la psicosis es un amor muerto? En tanto no hay un sujeto que tome la palabra, que tome una posición en relación al significante, ¿no? Más bien, ya vimos que la iniciativa en la psicosis viene del otro, ¿no? Cuando se le llama al sujeto allí a responder con el significante, dice Lacan de una cuestión preliminar, ¿no? Responde con un agujero. Cuando se llama a un significante particular, responde con un agujero. Y después todos los fenómenos que vemos en el campo del imaginario, ¿no? Solo eso como para cerrar esa idea del amor
de lo loco del amor, que ya ven que en lo loco del amor hay algo de lo imaginario que pasa a primer plano con relación al significante, ¿no? Sí, y esto de lo loco del amor, el significante en primer plano, digamos, lo imaginario en primer plano, a ver, cuando Lacan dice esto, ¿no? Que anula como sujeto en la psicosis el amor, ¿qué ocurre? Vieron que en el enamoramiento, ¿no? Cuando estamos en la etapa del enamoramiento y somos correspondidos, hay algo de la división subjetiva que queda obturada, ¿no? O sea, hay algo donde hay como este fortalecimiento yoico, este resarcimiento narcisista, anula la dimisión de la falta. En la neurosis eso no dura mucho, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo se los explico por ahí en términos como más simples y terrenales, ¿no? Cuando hay algún encuentro amoroso entre dos personas, ¿no? Necesariamente después empiezan a surgir como algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿habrá estado bien? ¿Me volverá a llamar? ¿No me volverá a llamar? ¿Lo llamo ahora? ¿Le escribo? ¿Dejo pasar unos días? ¿Habrá, digamos, ¿no? O sea, como que uno empieza a dividirse, ¿no? A dividirse. Estuve bien, estuve mal, ¿no? Ahí empieza el super yo. No, ¿cómo dijiste semejante idiotez? Va a pensar que sos una boluda, ¿no? O sea, estas son cosas que todos podemos reconocer, ¿sí? Que nos pasa siempre, donde quedamos divididos, ¿sí? En la psicosis, como vimos, ¿no? O sea, no hay mediación de palabra alguna, lo destacó Jay en el caso donde empieza el delirio de loca de amor, ¿no? No hay mediación casi de palabra, ¿no? Él simplemente le ofrece una rosa, y ahí se dispara toda una certeza, donde ella en ningún momento, digamos, se pregunta, bueno, pero ¿qué me quiso decir? ¿No? O sea, ¿qué me quiso decir con esto, con la rosa? ¿Por qué me dio la rosa? ¿Será que le gusto, que no le gusto? ¿Qué haré? No, o sea, no hay pregunta, hay certeza, ¿no? O sea, hay certeza de ser amada. En todo caso, eso no quiere decir que el psicótico a veces no se haga preguntas, ¿no? O sea, digo, se pregunta muchas veces como Schreber, bueno, ¿por qué Dios me eligió esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero no esas preguntas que lo ubican más del lado de cierta división subjetiva, ¿no? O sea, son preguntas, bueno, ¿por qué me pasa esto? Pero no, digamos, esto, bueno, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? No, no, digamos, o sea, él sabe perfectamente qué es lo que Dios lo ama, ¿no? O sea, no hay dudas sobre eso, ¿sí? Digo, y esto a veces en algunos pacientes puede ser, yo recuerdo una paciente que atendí hace muchos años, ¿no? Que en un momento ella estaba enamorada, bueno, con esta paradoja del amor erotómano, ¿no? O sea, que lo que es sentido como amor, digamos, es, como, en términos freudianos, proyectado como que viene del otro, ¿no? O sea, y él parece que, no sé, tenía como un programa de radio, vieron de esos programas por ahí religiosos evangelistas, y ella estaba convencida, ¿no? Que todo lo que él por ahí le mandaba mensajes, ¿no? O sea, que muchas de las cosas que decía eran dirigidas a ellas y eran mensajes confirmando el amor, ¿no? O sea, digamos, estos signos de amor, ¿sí? O sea, signos que confirmen esto, se pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? También ella decía, por ejemplo, que después otro de sus objetos erotómanos pasaba en diferentes autos por la puerta de su casa, ¿no? Y esto es gracioso porque yo estoy hablando hace muchos años, estaba en el hospital, recién empezaba, ¿no? Pero le digo, pero ¿y cómo puede tener tantos autos distintos? Entonces ella me dice, bueno, lo que pasa es que los amigos le deben prestar los autos para que él me pueda levantar, ¿no? Eh, claro, ella vivía en una casa, ¿no? O sea, pero para ella, todos esos autos estaban conducidos por esta persona, ¿no? Entonces, cuando yo le marco algo como que no entra en la lógica de que alguien pueda tener tantos autos, no sé, multimillonario, ¿cuántos autos tiene? ¿No? Y él me dice, no, ahí, como, o sea, siempre intentan como encontrar, ¿sí? Esa pieza, ¿no? Que pueda seguir sosteniendo la lógica de su delito, ¿no? O sea, entonces, muchas veces cuando
intentamos como ir por esa vía de decirle, no, pero esto no tiene sentido, no funciona, ¿no? O sea, enseguida se las ingenian como para dar sentido. Bueno, muchas veces esto también nos pasa a todos en la vida, ¿no? O sea, cuando alguien nos marca algo que puede ir en el nivel de que estamos equivocados, errados o qué sé yo, ¿no? O sea, ¿vieron cuando alguien dice, yo le voy a plantear algo a fulanito y me da vuelta las cosas, ¿no? O sea, esto que, bueno, es así, ¿no? O sea, porque el delirio del psicótico en algunas cosas se parece mucho al fantasma del neurótico, ¿no? Y en el fantasma del neurótico, el neurótico tiene siempre razón, ¿sí? O sea, siempre tiene razón, ¿no? Entonces muchas veces las discusiones pasan por ahí, ¿no? O sea, porque todos tenemos razón de acuerdo, ¿sí? A nuestro fantasma. Entonces, digamos, ahí no hay lugar para la implicación, para la pregunta, para la castración, que en la neurosis en algún momento sí, ¿no? O sea, porque la castración funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si la realidad la planteamos, ¿no? En términos como simbólico-imaginarios, la castración en ese punto es real, que a veces la confrontación, ¿sí? Con la realidad nos hace tambalear esta realidad que cada uno tiene, ¿no? El tema es cómo responde el neurótico a ese tambaleo de la realidad y cómo responde la psicosis. En este caso vimos, ¿no? Como decía Jay, por ejemplo, cuando ella se encuentra con algún signo que uno podría decir castración, ¿no? O sea, esto que de lo real, ¿sí? Que se pone en contradicción con su delirio, pasaje al acto. O sea, bien, donde el neurótico por ahí, bueno, tiene ocasión de hacer alguna otra cosa, primero se angustia, seguramente, muchas veces la angustia es una respuesta a este tambaleo fantasmático, ¿no? Eh, el psicótico por ahí, digamos, su respuesta es otra. Pasaje al acto, en el caso que les decía, por ejemplo, de ME, es ir a atacar a la actriz, ¿no? Otro pasaje al acto, ¿sí? O sea, que por eso a veces se considera que el pasaje al acto hasta es un modo de estabilización, ¿no? Bueno, eso es otra cuestión, ¿sí? Eh, pero bueno, más o menos esto es lo que les quería señalar en base a lo que había Perdón, dicho Jay. una consulta. Yo no vi la Sí, película, pero por lo que cuentan ustedes, el pasaje al acto de la chica es cuando va a la casa y prende las hornallas y se va a dormir al encontrar que él le dice te amo a su mujer. Hay exacto. varios, hay varios. Ahí- De hecho, en la peli hay varios. Ese es uno, porque hubo uno que omití. Bueno, voy a spoilear una parte muy importante del fin de la película, lo siento, pero viene al lugar. Porque también en la peli de Loca de Amor pasa lo que un poco está este pasaje al acto, como en el caso M de Lacan. La última confrontación con el no amor del médico es cuando ella va al consultorio y él se está mudando porque ya descubrió que ella era la que estaba detrás de todos esos acosos, porque el tipo, digamos, estaba siendo sistemáticamente acosado por ella, le llegaban cuadros, cartas todos los días, bueno, ella atropella a la esposa del médico y le hace perder el bebé, diga, bueno, otras cosas que recorté justamente para que lo pudieran leer Sí, ustedes. porque además, bueno, convengamos que la película es una película e intenta crear como cierta cuestión de suspenso, ¿no? O sea, tiene como un costado de película de suspenso, sí. Sí, sí, como la escena cuando el médico entra a la casa y se encuentra el muñeco armado con Qué migas de pan miedo, de de hecho. él. Yo Qué miedo. me aterré. Está bien logrado ese efecto, esos efectos Ay, de las sí, pelis de por suspenso Dios. de antes, ¿no? Bueno, pero efectivamente ya llega, la última confrontación que tiene es cuando él le dice que se va lejos y que no le va a decir a dónde y que ella está loca más o menos. Cuando eso pasa y él empieza a bajar, ella toma una estatuilla que había por ahí de la mudanza, se la da en la cabeza al tipo, el tipo rueda por las escaleras y queda ahí. Ahí es cuando ella la internan. Ella se queda, además ella se queda parada, perpleja, después de eso, y se la llevan y la internan, ¿no? Entonces, también en la peli hay distintos pasajes al acto que van aumentando como en intensidad, ¿no? Eso me parece que también es notable, porque habla de un poco que el sujeto, digamos, un poco intenta resistir esos embates de la confrontación con la realidad objetiva, ¿no? La primerísima escena, ella le dice a la amiga que no, que es el bebé, que ella con el bebé lo quiere mantener tipo atado, pero que ellos se van a ir. Eso se va desarmando con todos esos encuentros, con esa confrontación con lo real, y al final termina así la peli, ¿no?
Sí, de hecho, está bien, a partir de eso ella es internada, ¿no? Y bueno, la vamos a espolear porque ya la mandamos, así que no Sí, ya importa. fue. Era material, así que no importa. La verdad que me parece que lo que sí tiene la película es un conocimiento, no sé, yo creo que un psicólogo, un psiquiatra, alguien vio letra, ¿no? O sea, porque Sí, ella después le dice al psiquiatra, bueno, sí, ¿no? Yo me doy cuenta, ¿no? O sea que esto fue, yo simplemente, bueno, todos tenemos sueños, yo soñé un poco más fuerte, ¿no? hermosa O esa sea, frase. esto yo solamente soñé un poquito más fuerte que otros, pero bueno, ya está, ya entendí que no, que no, que no. Y después, digamos, cuando ella se va y descubren que con todas las pastillas había hecho la figura de él, es decir, no, o sea, no, no. Este, y como bien señalaba de Clerembault, ¿no? En las psicosis pasionales, que ustedes vieron, porque aparte de Clerembault es alguien que ha trabajado mucho sobre la erotomanía, ¿no? O sea, es muy interesante todos los planteos que él hace. Y eh, cuando habla de que, bueno, que tal vez, ¿no? El delirio pueda perder peso, ¿sí? Pueda remitir en algún momento, ¿sí? Se cae el postulado, dice se cae, eso no quiere decir que no tenga ocasión de armar uno nuevo, ¿no? O sea, que puede ser con la misma persona o no. Yo recuerdo por eso esta paciente, ¿sí? Que en algunos momentos tenía cierta compensación, pero enseguida, digamos, volvía con un nuevo objeto, ¿no? O sea, como que uno decía, bueno, bueno, más o menos ya estás estabilizado. Entonces, eso que uno quiere a veces como, bueno, que entre en la lógica de la realidad, ¿no? O sea, donde, bueno, si el otro no quiere, no quiere, ¿no? No es no. O sea, no, 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 nunca quiso tener nada con vos, vos interpretaste mal, o sea, qué sé yo, ¿no? Y el psicótico dice, sí, sí, pero me ama, ¿no? O sea, como que no hay forma, ¿no? Entonces esto que uno dice, adaptar al psicótico a la realidad, no, no pasa por ahí, ¿no? O sea, si no entendemos que su realidad es otra, digamos, no, no, nunca vamos a lograr, ¿sí? Que algo de esto pueda remitir. Sí se puede lograr algo, ¿no? O sea, hay veces y hay ocasiones donde sí se puede lograr algo. Pero sí, mm, claro, sí. Eso está, me parece que sumamente logrado en la película, ¿no? O Sí, sea, y además la escena final, ¿no? Porque ¿qué eh, es la escena final sino la paciente entrando en el discurso común? Ella le claro, dice, y hay que estar muy atentos a ustedes cuando escuchen pacientes, cuando el paciente está diciendo algo que cree que vos querés escuchar, ¿no? Ella entra absolutamente en ese juego y mm, juega con las significaciones. Yo soñé un poco más fuerte, ¿qué progreso has hecho todos estos años? Te puedo decir, ¿no? Muy interesante. Y ahí Clara apuntaba esto de cómo no le responde al chico que efectivamente sí la amaba. Claro, ¿no? El amor para ella estaba puesto en que el médico la amaba, ¿no? mm, Y en ese corte que yo mandé, él le dice, no deberías creerle todo al médico, ¿no? Y ella le dice, ¿en qué otra cosa podría creer? ¿No? mm, Se da cuenta de la dimensión que tiene y que no es metafórico, romántico, como lo podríamos hacer la mayoría, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos neuróticos, entonces como no sería esa la lectura de que me ama mucho, ¿no? ¿En qué otra cosa podría creer de verdad? Cuando ya no puede creer en eso, no puede creer en nada y se va a suicidar, ¿no? bueno, por eso mismo Freud muy certeramente, ¿no? Dice que el delirio es un intento de curación, ¿no? O sea, porque es así, o sea, esa posibilidad de divinizar y que aman al delirio como a sí mismos, claro, ¿no? O sea, porque si no tiene eso, no tiene nada, ¿no? O sea, sienten que si no tienen eso,
no tienen nada, o sea, lo sienten o no, uno lo puede leer así, ¿no? O sea, como dice Jay, cuando ella le dice, si no creo en eso, ya no puedo creer en, o sea, no me queda nada, y que lo muestra, digamos, con los pasajes al acto, efectivamente es así, ¿no? Entonces, por eso, como analistas, nos cuidamos mucho también de ir tanto en contra del delirio. Sabemos que a veces, bueno, tiene consecuencias, la película lo muestra, hasta esto de la peligrosidad para terceros que se señala como criterio de internación, ¿no? O sea, a veces hay que tener cuidado porque un paciente en el marco de su delirio y de su realidad puede cometer actos complicados, ¿no? Para otros, para sí mismos y todo lo demás, ¿no? Pero sin perder de vista, ¿sí? Que eso está en función de algo como el síntoma, siempre. El síntoma siempre es una solución, psicótico, neurótico, perverso, ¿no? O sea, esto es como el ABC del psicoanálisis. Por mucho que suframos, el síntoma está solucionando algo. Entonces, el psicoanálisis nunca apuntamos a eliminar el síntoma, ¿sí? O sea, porque si apuntamos a eso, y a veces lo podemos lograr, tal vez las consecuencias sean peores, ¿no? O sea, tal vez logremos como esto, un efecto de melancolización, un efecto muy mortificante en el sujeto, ¿no? De hecho, a veces pasa esto que les decía, ¿no? Por ejemplo, alguien que viene y se queja mucho de su pareja, de su pareja, de su pareja, ¿no? Bueno, y uno entra en el juego, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no se separa? ¿No? O sea, bueno, sepárese, ¿no? Hay que estar muy advertido, sobre todo porque hay un discurso de la época muy moralista, ¿no? O sea, muy de, lo voy a decir así, o sea, de el amor no duele, ¿no? O sea, todas esas cosas, uno se tiene que querer a sí mismo, empoderate, que está muy bien en cierta lógica, ¿sí? O sea, en cierta lógica de que sí, bueno, está bien, obviamente, si hablamos en términos de peligrosidad, si nosotros estamos en ocasión de atender a alguien que está sufriendo efectivamente violencia, ¿no? Sabemos que ahí tenemos que intervenir, porque lo primero para todos, médicos, analistas, psicólogos, es la vida del paciente, ¿no? O sea, sin vida no hay nada, con lo cual, si hay riesgo de vida, sabemos que sí. Pero, ¿no? Cuando esto se lleva a otro plano de moral, de cómo tendrían que ser las cosas, ¿sí? Ahí a veces caemos en enloquecimiento, ¿no? O sea, o en también nosotros posicionarnos y decirles a los pacientes cómo tienen que vivir, ¿no? Y la verdad que vivir no sabe nadie. Los psicoanalistas tampoco sabemos cómo tenemos que vivir. Y hoy hay mucho este discurso, ¿no? Y a veces esto está muy bueno en la película, porque también en redes, ¿no? O sea, a veces uno escucha los testimonios, ay, sí, porque mi pareja, tal cosa, y todos, ay, bueno, te creo, te creo, te creo. Cuidado con el te creo, cuidado, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado, porque a veces eso puede ser peor, ¿no? Entonces, esto que vimos en la película, bueno, veamos bien la realidad antes de dar un like, ¿no? O sea, yo sé que hoy es difícil, porque, y a veces, y uno se indigna mucho, ¿no? Porque si lee algo, ¿no? De una mujer o un hombre o lo que sea, ¿no? Que está siendo violentado, por supuesto que se indigna y que se pone mal, ¿no? O sea, pero tenemos que a veces como frenar un poquito, ¿no? Y pensar, y como analista sobre todo, ¿no? Porque yo siempre digo, para que a una persona alguien le diga, mira, no te conviene, te está haciendo sufrir, te hace mal, no vuelvas más, déjalo, qué sé yo, están los amigos. En la película lo vemos, ¿no? Un analista no está para eso. Un analista no le va a decir a la persona cuál es el objeto que le conviene y no, ¿no? O sea, no está para eso. En todo caso, sí, para analizar, para que se pregunte, para que se cuestione, para en sus tiempos ver qué movimientos libidinales puede hacer, ¿no? O sea, esto que le decía, hay síntomas y síntomas, ¿no? Pero no para decirle como no, ¿no? O sea, salvo, obviamente, en casos que efectivamente nos encontremos con situaciones de riesgo explícito, ¿no? O sea, ahí por supuesto que tenemos que intervenir. No podemos mirar para un costado si viene una paciente golpeada, ¿no? O sea, no, ahí no. Sí, ni tampoco le vamos a preguntar cuál es tu lugar en el desorden del que te queja, ¿no? Esa frase que circula por ahí que... Claro. Ay, vos qué hiciste. Eso es lo mismo que pensar, bueno, porque usás la pollerita muy corta, ¿no? O sea, como que tampoco eso. No.
No, no. Como dice Freud de Schreber, ¿no? Cuando, bueno, él plantea la hipótesis de los arrestos homosexuales, ¿no? Entonces dice, ay, bueno, pero me pueden decir cómo se atreve a hablar en esos términos de una persona tan respetable, ¿no? Y Freud dice, no lo juzgamos, acá no estamos para juzgar. No le reprochamos en absoluto que haya tenido estos arrestos homosexuales, ni que intente defenderse, ni nada, ¿no? O sea, no estamos para juzgar, simplemente estamos haciendo hipótesis, ¿no? Que nos permitan entender estos cuadros para, como dice Lacan, bueno, ver cómo nos manejamos cuando estos pacientes nos llegan a alguna consulta, tenemos que atenderlos en un hospital, ¿no? O sea, para eso nos sirve, ¿sí? O sea, y también para saber lo que no. O sea, lo que no tendríamos que hacer. Que eso a veces es mucho más importante, porque el saber hacer y es medio cada caso, ¿no? Pero lo que no tenemos que hacer, eso me parece que tiene un matiz más general, ¿no? Bueno, son las 11 y piquito ya. Si tienen algún comentario, pregunta, si no, yo paso a darle a leer un poquito, así, algunas cosas, ¿no? De un caso que también nos puede permitir como seguir pensando de qué se trata esta cuestión del amor en la psicosis, ¿no? Y nos va a dejar como la punta para la vez que viene pensar más en términos de transferencia en la psicosis, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, yo creo que hay un caso que me parece que iba muy bien como contrapunto, o no, o sea, como equivalente casi a la película, ¿sí? Que es un caso que se llama La cautiva, de un psicoanalista, Carlos Dante García, es un caso que está publicado en el libro El amor en la psicosis, que es una compilación realizada por Jacques Alain Miller, ¿sí? ¿Vos lo conseguiste el libro finalmente, Jay? Claro, No bueno, todavía. porque vieron que es un problema ese de las reediciones. Es un libro que ya tiene algunos años, yo tengo la segunda reimpresión del 2011, o sea, hace 10 años, ¿no? Entonces, como que a veces con los libros pasan esas cosas, se vuelven inconseguibles y no se reimprimen. Pero, bueno, después un día te lo presto. Hay un caso, ¿no? Que me parece también interesante para poder empezar como a diferenciar lo que es una idea delirante de una representación obsesiva, ¿no? O sea, que es algo con que muchas veces también nos encontramos, ¿no? O sea, ¿es una idea delirante o es una representación obsesiva? ¿Sí? Y cuenta el caso de una paciente, ¿no? Que ella, digamos, el analista es llamado por una situación que ocurre con la paciente que se llama Alicia, ¿no? Y dice, la veo por indicación de su psiquiatra, tenía 32 años en ese momento, y es internada en un hospital psiquiátrico con un diagnóstico de TOC, trastorno obsesivo compulsivo acompañado de depresión. Entonces él, digamos, es llamado para evaluar si justificaban o no una internación, ¿no? El marido de ella le cuenta que tiene ideas extrañas y que tiene miedo que agreda a su propia hija que tenía 20 meses, ¿no? O sea, hay ahí como un temor del marido de la posibilidad que ella le haga daño a su hija, que parece que no se había hecho cargo de la nena desde que nació, o sea, no le daba de comer, no se relacionaba con ella para nada, ¿no? Bueno, Perdón, sí, ¿qué edad tiene la hija? Porque no escuché bien esa 20 parte. meses, 20 meses, tuvo una bebé. 20 meses, ahí está, gracias. Sí. Bueno, a ella no le interesa nada, parece que estaba en un estado melancólico, no quería comer, no quería hacer nada, ¿no? Bien. Dice que se decidió la internación a partir de unos resultados de los estudios de paternidad, estudios genéticos, que confirmaron que él era el padre de la hija, ¿no? Porque lo que sostiene esta mujer, ¿no? Que acá la llaman Alicia, es que el padre de la nena era X, era otro,
O sea, su idea era, sí, que su hija era hija de otro hombre, ¿no? Y ella dice, tengo una idea obsesiva. Creo que X es el padre de Evangelina. No puedo dejar de pensar en eso. Bueno, el marido dice que no sabe qué pensar, cree que está loca, ¿no? A veces se pregunta si los estudios son confiables o no. Y ella dice, bueno, yo hice tratamientos ambulatorios con un psicólogo, con un doctor, los dos supieron que la idea obsesiva iba a desaparecer. Dice, a mí no me molesta, a quienes le molestan es a mi marido y a mi familia, ¿no? O sea, acá se ve como, bueno, ella no tiene ningún problema, salvo el resto, que además, o sea, sí, ve en un problema que además no se ocupa de su hija, ¿no? O sea, bueno. Cuando le pregunto cómo surgió la idea, responde que apareció 2 años atrás, entre el 5º y 6º mes de embarazo, y dice que ella nunca antes había tenido ideas obsesivas. Entonces el analista le pregunta por el plural, o sea, por qué llama ideas, ¿no? Dice, es una manera de decir en general, la única idea obsesiva es esta. Me gustaría verlo, acepto la internación por miedo a lo que pueda pasarle a Evangelina. Bueno, entonces, dice, ¿no? Que nunca pensé que hubiera algo entre él y yo, entre este hombre. Como si dijéramos entre un hombre y una mujer. No espero nada de él. A lo mejor él sí espera algo de mí. Sí siente algo por mí, pero no sé si es algo sexual. Entonces dice, a veces le pregunto a la gente, a los vecinos, si X es el padre de la nena y dicen que no, y me preguntan cómo puedo decir una cosa semejante, ¿no? Bien, a partir de todo esto, el analista considera que se trata de un caso de erotomanía, que no es una idea obsesiva, y una de las cosas que dice es, cuestioné el diagnóstico de TOC y puse en duda que fuera una idea obsesiva, pues no advertía lucha alguna del sujeto contra ella. O sea, de una idea obsesiva, de una representación obsesiva, vamos a ver que el sujeto intenta defenderse, ¿no? O sea, acá no hay ningún intento de defenderse de esa idea, ¿no? Bien, este X, ¿sí? De quien ella considera que es el padre de su hija, es el cuñado, ¿no? Ella estuvo internada un tiempito, ¿no? Y aparentemente durante la internación había tratado de enviar muchas cartas a X por medio de enfermeras y de pacientes, ¿no? Y en los periodos en que ella no estaba internada lo perseguía de distintas formas, ¿no? Le enviaba cartas, conversaba con las vecinas de su barrio, irrumpía en una juguetería que tenía el cuñado, ¿no? Durante la internación, además, la hermana se casa con este hombre y cuando ella se entera, cae en una depresión, ¿sí? O sea, como el mismo caso que vimos en la película, ¿no? Cuando ve que él se besa con la mujer, ahí, digamos, como que produce un estado particular, ¿no? Y dice, pero que evoluciona con rapidez hacia el acoso con amenazas contra la pareja, también lo vemos en la película, ¿no? O sea, todas estas situaciones, bueno, donde ella choca a la mujer, ¿no? Después termina dándole con la estatua a él en la cabeza, ¿no? Además de que le mandaba cartas y un montón de cosas, ¿no? Y dice, como todo el mundo siempre tuvo ideas, las mismas ideas que los demás, pero no obsesivas. La palabra obsesiva es del doctor fulanito, yo la llamo idea cautiva. Acá esta parte me hace acordar, ¿no? Cuando la paciente de la película dice, bueno, todo el mundo sueña, yo soñé más fuerte, ¿no? O sea, acá ella dice, todo el mundo tiene ideas, pero no son obsesivas, yo solamente tengo esta idea obsesiva. Bueno, en realidad es una idea cautiva, ¿no? O sea, es una idea cautiva que me imponen, ¿no? Y que no apareció de la noche a la mañana, fue de a poco. Y acá ella empieza a contar cuándo le surge esta idea, que también es muy similar que en el caso de la película, en este hecho de la rosa, ¿no? O sea, dice, la idea cautiva que me imponen no apareció de la noche a la mañana, fue a poco hasta que llegué a estar segura de ella.
un día mi cuñado, que tiene una juguetería, me hizo un regalo. Yo estaba embarazada. El regalo quedó sobre la cama donde dormíamos mi marido y yo. Estábamos en la habitación, mi cuñado y yo, y me tocó, me rozó la mano. En ese momento pensé que tenía algo para decirme, que pasaba algo. No sabía exactamente qué. Le hice una pregunta, no recuerdo cuál, y él me miró de un modo, no sé cómo explicarlo. Pensé que tenía que ver con el bebé, pero no estaba segura. Su presencia siempre me inquietaba, es muy amable, pero no sé. Inmediatamente pensé, es el padre de mi bebé. Entonces, también me parece importante destacar aquí el valor del objeto mirada, ¿no? O sea, esa mirada que sabemos que en tanto objeto pulsional, ¿no? No es extraída en la psicosis, ¿no? Cómo a veces retorna de esta forma. Entonces yo creo que en ese punto de la mirada es donde a veces podemos ubicar como el desencadenamiento, que tal vez es muy breve, ¿no? Digo, porque ustedes están viendo que hay momentos en la diacronía de la psicosis, uno de ellos es la prepsicosis, que se caracteriza por estos fenómenos de franjo perplejidad, ¿no? Pero a veces ese desencadenamiento, bueno, que Freud lo llama, ese es el momento patológico, ¿no? O sea, es el retiro de las cargas libidinales, ¿sí? Pero a veces ese momento puede ser muy breve, ¿no? Con este retorno de la mirada, ¿sí? Este retorno en lo real de ese objeto mirada, que inmediatamente, como en este caso, ¿no? Ella le da este sentido delirante con la iniciativa que viene del otro, de es el padre de mi bebé, ¿no? Y queda cautiva. Discúlpame. Sí. Esto lo veríamos en Schreber, por ejemplo, cuando Flechsig baja la mirada, entonces ahí es donde ese mínimo momento y segundo tiene efectos en el delirio futuro, o se empieza como a desencadenar. Excelente lo que traes, exactamente. Podemos ubicar ahí en Schreber ese punto donde él dice que Flechsig baja la mirada, ¿no? Y eso ya le da como un signo, ¿no? De todo lo que después él puede hacer en su interpretación delirante posterior, ¿no? O sea, en el delirio posterior. Bueno, acá también, ¿no? O sea, vemos que hay una mirada que ella considera extraña, ¿no? O sea, hay una extrañeza en la mirada. Y inmediatamente eso es el padre de mi bebé, ¿no? Bueno, yo voy a dejar el caso acá para que la vez que viene veamos a partir de este caso las cuestiones que hacen más bien al tratamiento y la transferencia, ¿no? Que es lo que nos ocupa como analistas, ¿no? Además de lo que podemos tomar, ¿no? De las características del amor en la psicosis y cómo algunas de estas características a veces también se juegan en el campo de la neurosis de otra forma, pero que tienen a veces cuestiones como muy similares, por eso es como la psicosis o como la patología, ¿no? Nos permiten dar cuenta de procesos normales, ¿no? O sea, esto ya estaba en Freud como en Lacan cuando dice, bueno, ¿por qué no somos todos psicóticos? Es la pregunta de Lacan, ¿no? O sea, no por qué hay psicóticos, sino por qué no lo somos todos, ya que, digamos, todos somos hablados por el otro. Lo que pasa que en la psicosis esto aparece de una forma que se puede llamar inconsciente a cielo abierto, ¿no? Mártir del inconsciente. En cambio, en la neurosis eso está reprimido y retorna de otra forma, ¿no? O sea, que somos hablados nos retorna en eso que llamamos a veces, por ejemplo, ¿no? Formaciones del inconsciente, ¿sí? Justamente, discúlpame, Sí. pero ahí yo tenía una duda que la vengo arrastrando desde el principio. A ver. Porque al principio, o sea, cuando empezamos la cursada, ¿no? En conferencias o en audios, Fabián Schekman está diciendo que todos somos habitados por el lenguaje, ¿no? Pero después Lacan dice que el neurótico habita el lenguaje y el psicótico es habitado por el lenguaje. Entonces ahí, por ahí es muy básico, ¿no? Y me falta como darle una vuelta, porque digo, en realidad todos somos habitados, porque justamente en la neurosis
retorna desde las formaciones del inconsciente, ese ser hablado por el otro, ¿no? Pero después cuando leo que Lacan dice, el neurótico habita el lenguaje, me parece como que se contradice. Sí, bueno, a ver, a veces, primero hay que tener en cuenta dos cosas, que los seminarios son seminarios, ¿no? O sea, sabemos que los seminarios son clases orales, ¿no? De cosas que por ahí Lacan va pensando en el momento y después afina en otros lugares, ¿no? Cuando él dice esto, muchos años después, cuando él arme su teoría de los discursos, por ejemplo, él lo va a decir con otros términos, ¿no? O sea, que el psicótico está fuera del discurso, ¿no? Entonces, es cierto esto que decís, sí, por supuesto, todos estamos habitados, ¿sí?, por el lenguaje, más bien, podríamos decir, estamos inmersos en la lengua, la lang, ¿sí? Y neurosis, psicosis y perversión, ¿no?, es un modo de tramitar esa la lang por medio del lenguaje. Y por eso también podemos decir que en todo caso, el psicótico habla un lenguaje distinto que el neurótico. Eso es una forma de diferenciarlos, ¿no? Son lenguajes distintos. Eso también lo podemos por ahí pensar cuando Lacan habla de los fenómenos de código y los fenómenos de mensaje, ¿no? O sea, estamos en un código diferente, ¿sí? Es un código que no está sostenido por la vía del padre, ¿no? Nosotros hablamos el código paterno, los neuróticos. Los perversos también, de otra forma, pero también, ¿no? O sea, los psicóticos hablan una lengua que Schreber denomina incluso lenguaje fundamental, que es un modo muy interesante, ¿no?, que él lo plantea, ¿no? No está enmarcada en la carretera del padre. Pero sí, está bien lo que vos decís, todos habitamos el lenguaje. Y de hecho, por eso yo también muchas veces lo señalo, ¿no? El sujeto psicótico es un sujeto, ¿no? O sea, el psicótico habla y en tanto ser hablante es sujeto, digamos, ¿no? Es un Claro, sujeto. eso, es como que en realidad tenemos todos los elementos, los mismos elementos, pero estructurados de manera diferente. Tendría que ser. Por ejemplo, también en un momento hablaste de las preguntas. Porque en la psicosis no está el significante del nombre del padre en el campo del otro. Claro, pero retorna en lo Ahí real. eso hace la diferencia. ¿Qué? Que retorna en lo real. O sea, como que se ponen en juego, por ejemplo, las preguntas. Sí. Que vos decías, Schreber se hace preguntas, pero hay algo que tiene una certeza Sí. inconmovible, dice, pero por ahí puede hacerse otras preguntas, ¿no es cierto? Como podemos decir que el psicótico se hace preguntas también. Sí, por supuesto que el psicótico, por eso digo, porque el psicótico, digamos, también está atravesado por el lenguaje, digamos, o sea, pero es distinto, ¿no? O sea, es distinto, digamos, como en la neurosis, estamos hablando en términos metapsicológicos, ¿no? O sea, cómo se responden esas preguntas para las que no hay significante, que son la muerte y la sexualidad, ¿no? Y qué ocurre con esto en la psicosis. E insisto, o sea, no son los mismos elementos. O sea, acá igualmente estamos hablando de una parte de Lacan mucho más estructuralista, ¿no? Después hay otro periodo de Lacan que no está tan en esa posición. Pero si hablamos en términos de estructura, es esto, no, todos los elementos no. En la psicosis falta, acá Lacan lo dice claramente todo el tiempo, la inscripción de un significante. Y esa falta de elemento hace que la cosa funcione distinto. O sea, no es que están todos los elementos. Falta uno, dice Lacan acá. Después lo va a plantear de otra forma, pero por el momento, digamos, la psicosis es forclusión de un significante primordial en el campo del otro, el otro de lo simbólico, que es el significante del nombre del padre, ¿no? Y eso marca las cosas, marca distintas formas de subjetividad, o distintas formas, si querés, de habitar el lenguaje. ¿Sí? Y yo articularía por ahí con lo que dice Francisco en el comentario, porque él habla acerca de la posición del sujeto en el espejo, ¿no? Hay un elemento que vamos a trabajar como mucho mejor en el siguiente conjunto temático, pensando en neurosis, que es el concepto que Mari lo mencionó, del fantasma, ¿no?
Lacan en el seminario propone que al sujeto psicótico la pregunta también se le plantea en el plano del significante, igual que al sujeto neurótico, ¿no? El modo de respuesta o lo que retorna, digamos, a partir del hecho de que que lo dije hace un ratito, ¿no? Que cuando se formula la pregunta se responde allí con un agujero, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que el significante del nombre del padre esté inscripto en la neurosis permite, por ejemplo, la metáfora paterna, significación fálica, fantasma, ¿no? Que el fantasma, vamos a verlo después mejor en el conjunto temático que sigue, ¿no? El fantasma es la respuesta anticipada del neurótico a esa pregunta. Entonces, el neurótico responde a esa pregunta con su fantasma, con su yo, ahí articulando con lo que decía Francisco de la posición frente al espejo, ¿no? Bueno, esto no pasa en el sujeto psicótico, pasa otras cosas, ¿no? Que es justamente lo que hemos visto al nivel de los fenómenos elementales, ¿no? Los fenómenos elementales, ese retorno en lo real de ese significante que no está en lo simbólico, que está forcluido de lo simbólico, bueno, va a determinar entonces la aparición de todos los fenómenos que tienen lugar ahí, ¿no? Eso me parece importante decirlo. En ambos casos es una pregunta en relación al significante, al ser, dice Lacan en un momento. Se articula en la respuesta de otra forma. Sí, es una pregunta en torno al ser, es así, ¿no? O sea, y digamos lo que dice es que cuando el psicótico se plantea esta pregunta, ¿no? O sea, aparece en oposición simbólica al sujeto un agujero, una falta, donde debería responder un significante, y eso es lo que marca el desencadenamiento, ¿no? Porque sabemos que tranquilamente, digamos, el psicótico puede no desencadenarse nunca, ¿no? O sea, no necesariamente, digamos, el nombre del padre no se requiere siempre. O sea, se requieren determinados momentos, ¿no? En la neurosis también. O sea, la neurosis también. Por eso, digamos, hay determinados, Lacan llama coyuntura dramática. Nunca podemos saber anticipadamente cuál será esta coyuntura dramática, siempre la podemos leer a posteriori, pero sabemos, ¿no?, que hay situaciones privilegiadas. Y esas situaciones privilegiadas tienen que ver con algo de lo que vamos a llamar posición sexuada. ¿Sí? O sea, no por nada en Schreber se habla de esta cuestión homosexual, no por nada vamos a ver que en el caso que les mostré hay algo respecto de un embarazo, ¿no? O sea, son a veces como momentos privilegiados donde puede producirse un desencadenamiento, ¿no? De todas formas, eso estará dado por cómo se ha construido la subjetividad en cada quien, ¿no? Para cada sujeto, ¿no?, qué acto en la vida lo puede llegar a confrontar con la necesidad de disponer o no del nombre del padre, ¿sí? O sea, y eso no se puede saber de antemano. Sí, María, Paula, sí. Mm. Está muy bien lo que decís, porque el significante nombre del padre, también dice Lacan, opera como punto almohadillado, ¿no? O sea, que permite que la relación entre significantes dé como resultado un sentido, una significación que llamamos fálica, ¿no? Y eso no ocurre en la psicosis, donde aparece más bien en los fenómenos estos que se llaman de cadena rota, ¿no? O sea, el retorno de significante en lo real, que bueno, con los trastornos clásicos del lenguaje que conocemos, ¿no? Sobre todo en Schreber, ¿sí? O sea, por eso Lacan menciona esto de los fenómenos de código, fenómenos de mensaje, los neologismos, ¿no? O sea, como en el modo de hablar del psicótico, ¿sí?, podemos ubicar la falta de este significante primordial, que una de las cosas que produce es eso, ¿no? O sea, el efecto de sentido en el sentido de significación fálica de la ligazón entre los significantes, ¿no? De la cadena significante. Sí, está muy bien. Una pregunta, en la película, ¿había alguna palabra o algún neologismo? ¿Hay algo que ella diga que quede como por fuera de la cadena? Y no lo sé, a ver, Jay, si podés ubicar. Es interesante igual que hagas esa pregunta, porque esto también
es importante decirlo, no en todo, por lo menos en lo que concierne a los casos clínicos, no en todos los casos clínicos van a encontrar todos los elementos así ordenaditos y en secuencia, ¿no? Es un ejercicio justamente ver qué material es el que presenta el caso y qué no. Yo no veo nada... Sí, adelante. Tenía persona, tenía persona. Ajá. Ajá. Yo no tengo a nadie, dice. Yo no tengo a Y nadie. bueno, ¿en qué voy a creer también? Que mencionaban hace un rato. Si no creo en él, ¿en qué voy a creer? También aparece como la literalidad de la palabra. Pero bueno. no, eso no necesariamente es un neologismo. El hecho de que algo se repita, ¿no? O sea, ni siquiera que algo sea una palabra rara tiene el valor de neologismo. Ella le dice, yo no tengo a nadie, je n'ai personne, y eso le sirve a él, ¿no? Cuando empieza a decir, a tratar de unir elementos, ¿no? Que eso como recuerda que ella se lo dijo y va a buscar una carta donde efectivamente ella lo dice, ¿no? Pero eso no tiene valor de neologismo, o sea, necesariamente. El neologismo es más bien la plomada en el discurso, eso que significa, pero no se sabe qué significa, pero qué significa, digamos, ¿no? O sea, y ahí no sabemos, digamos, el yo no tengo a nadie, qué valor tiene para ella. O sea, simplemente le permitió a él decir, unir las piezas del rompecabezas y decir, claro, ¿no? O sea, como que a él le cae la ficha. O sea, claro, pero no necesariamente es un trastorno del lenguaje, eso, sí. Yo creo que lo que pasa ahí, digamos, por eso es tan claro que sea digamos, o es tan importante que sea un caso tan claro de erotomanía, porque lo que pasa al primer plano es más bien esa frase de él me ama, ¿no? Pero sí es cierto que Mari lo dice, y esto es importante, y es nuevamente el ejercicio que siempre tenemos que hacer, remitir los fenómenos a la estructura, ¿no? No todo lo que se repite o todo lo que pueda repetir un paciente psicótico, una paciente psicótica es neologismo, y no todas las frases que pueda llegar a decir son otro tipo de neologismo, ¿no? Hay que ver, y en la película no tenemos suficientes elementos como para decir que eso le haga efecto de neologismo a ella, porque es a ella, siempre se juega en el plano del sujeto, ¿no? No quizá lo que interpretó el médico, ¿no? A ver, ahí Julieta dice, cuando dice que no tiene nada más, significa que está alienada imaginariamente al médico, como que la sostiene imaginariamente. Sí, puede ser, digamos, o sea, puede ser que ese amor, ¿no? Esa creencia en el hecho de que él la ama le permita un sostén que podemos llamar imaginario, ¿no? O sea, es una especie de compensación. No está identificada, ¿no? O sea, no es una compensación que uno podría decir está identificada imaginariamente, ¿no? O sea, al estilo de lo que vimos del paciente de Catán, que sería como una forma de compensación, ¿no? Del Edipo ausente que dice Lacan, ¿no? No, de hecho, o sea, lo que pasa es que lo que vemos es una paciente en una psicosis como clínica desencadenada, o sea, lo que vemos es eso. No sabemos tampoco, no podemos tampoco leer en la película, ver qué es lo que la compensaba antes, ¿no? O sea, ni tampoco vemos la estabilización, porque ya vimos que la estabilización en realidad no fue ninguna estabilización, ¿no? O sea, sí vimos como algunos intentos que a veces tienen el carácter de estabilización, que es el pasaje al acto. Hay algo, ¿no?, que a mí me parece que es cuando ella comete este intento de suicidio, que es él el que digamos, la reanima, ¿no? Y que entonces ella después dice, él me salvó la vida, ¿no? Eso o sea, rearma toda la escena, eso le rearma todo lo que se había desarmado por una contingencia, porque eso es importante, ¿no? Que es una contingencia que él justo sea el vecino, ¿no? Y que justo sea médico, digamos, eso habla también un poco de la fatalidad del destino, ¿no? Y que uno... Lacan hablaba de eso cuando abordaba esta idea de que el psicoanalista puede desencadenar a un sujeto psicótico.
no es tan fácil como ver una estructura de un sujeto psicótico y tampoco nadie, que esto lo dijo Mari el otro día en la comisión, Mari y yo compartimos comisión en Psicopato, no cualquiera viene al lugar del perseguidor o del amado, ¿no? Eso también es importante. Entonces, sí, efectivamente, me parece que no hay suficientes elementos en la peli como para eso. Por ejemplo, y ya vamos redondeando, ¿no? Aparece algo del padre al principio de la película, no sé si ustedes pescaron que el padre era pintor y ella pinta. Ahí uno se podría poner a teorizar qué funciona, pero no es ese ni el objetivo de por qué lo trajimos, ni tampoco en la peli, digamos, la lógica que sigue el argumento, ¿no? Entonces eso también es bueno para cuando lean los casos. Trabajen con el material que tienen, ¿no? Para el desarrollo del parcial es bien importante, no construyan cosas que no encuentran en el material clínico, trabajen sobre eso. Eso. Claro, por ejemplo, en la película no podemos conocer lo que generó el desencadenamiento, en la película, pero en el caso de la idea cautiva, podríamos pensar que fue el embarazo, tal vez. Podríamos pensar que sí. Digamos, de hecho hay una parte del caso donde ella dice que ella no quería tener un hijo, que aparentemente era el marido el que estaba como mucho más interesado, que ni siquiera es que parece que ella estaba enamorada del marido, ¿no? Hay algo ahí que no... de todas formas es cierto que muchas veces uno trata de hacer una lectura, ¿no? O sea, tampoco muchas veces... depende de en qué momento llegue el caso, ¿no? Tampoco a veces es tan fácil ubicar el momento, esta coyuntura dramática, ¿no? O sea, a veces no es tan sencillo, digamos, a veces sí está como clarísimo, ¿no? O sea, acá lo que vemos, por lo menos es eso, ¿no? Que ella estando embarazada, ocurre este hecho con el cuñado, donde rápidamente eso cobra la forma de esta idea delirante, ¿no? Pero no siempre es tan claro. La cuestión, pues se puede ver, no hay metáfora delirante acá, tampoco tratemos de ubicar la metáfora delirante en todos los casos, o sea, la metáfora delirante es una forma de estabilización, ¿no? Que ahí es donde, digamos, se estabiliza la relación significante-significado, ¿no? Que le rearme, digamos, que le rearme la idea de que, bueno, que él la ama, no quiere decir que eso sea una metáfora delirante, ¿sí? O sea, es algo que simplemente, bueno, la ubica nuevamente en cierta realidad delirante, ¿no? Que permite seguir sosteniendo esta idea de que él la ama, nada más. O sea, ella sigue una desencadenada creyendo esto, digamos, claro, ¿no? Ella sigue creyendo que la ama, ¿no? No es que después en el caso vamos a ver una forma más o menos de estabilización, sí. Clara. Yo iba a decir, y en el caso de que por algún motivo como llegue a corresponderse, como que el doctor, por ejemplo, le preste atención o por algún motivo se enamoren, ¿qué lugar pasa a tomar ese objeto? Sí, como que es más como de un otro, no apartado, o sea, como en los casos así de erotomanía, cuando sea como una relación que podría pasar. No podemos responder esa pregunta en términos generales, ¿no? O sea, es muy difícil responder una pregunta así en términos abstractos, o sea, en general no se puede saber, ¿no? O sea, esto digamos, bueno, no sé, tendríamos que imaginar, ¿no? Ponele que sí, que el médico finalmente, bueno, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, yo te puedo dar una opinión. Muchas veces, o sea, ¿vieron esto que veíamos de los distintos delirios pasionales, paranoia, o sea, delirio de reivindicación, delirio de celos, delirio erotómano? A veces se leen, ¿no? Como en realidad distintos momentos de un mismo delirio. O sea, primero puede aparecer como en una forma erotómana, ¿sí? Después, eso puede, ante la negativa del otro, puede aparecer como un delirio de celos, o sea, se transforma en un delirio de celos, y finalmente también puede transformarse en una cuestión paranoica, ¿no? O sea, ante la decepción, digamos, ¿no? Entonces, tal vez, digamos, pueda cambiar la forma erotómana a una forma delirante celosa, ¿no? O sea, digo, no quiere decir que, porque eso es porque nosotros creemos mucho en el poder del amor, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero tal vez si él le da bolilla, ella se cura y se estabiliza.
No. No, yo lo entendía como de otra forma incluso, como de si él le da bola, ¿qué pasa con la estructura psicótica? Si pierde algo de eso, de No, ese no, tire y no, no afloje del podemos psicótico decir. que se arma. No podemos decir, yo no creo, yo lo que sí les puedo decir es que no necesariamente eso lograría una estabilización, porque al contrario, lo que ocurre en el delirio, en la psicosis, fíjense qué pasa con Schreber. Schreber va a ser la mujer de Dios, asintóticamente. Ahí hay toda una cuestión respecto de la posibilidad del amor real en el sentido de unir amor y goce, ¿no? Está todo muy bien mientras se lleve en términos delirantes, ¿sí? Claro, yo lo pensaba por ahí en el sentido como de objeto. Por ahí como, en realidad para mí no es como la persona en sí, sino la función que cumple esa persona. Como yo pensaba por ahí, como al darse, ponerle, como que le dé bolilla, como si pasa a otro objeto o no. Como que por ese lado lo pensaba yo. No Pero podemos, es no suponer podemos nada más. hacer futurismo, no podemos, tendríamos que ver caso por caso. De todas formas, me parece que efectivamente el erotómano de lo que prescinde es de la correspondencia, no le importa, digamos, o sea, no le importa porque está la certeza. Yo, digamos, he leído muchas veces, o sea, tengo un amigo porque es muy común también muchas veces en los analistas tener un erotómano, haya sido paciente o no, ¿sí? O sea, un amigo recibe, no sé, 10 mails por día de una mujer, ¿no? O sea, que nunca le contestó, ¿no? Y ella le sigue mandando mail, bueno, como en el caso de que le manda las cartas y todo, ¿no? O sea, nunca le contestó, nunca la vio en su vida, ¿no? Por eso digo, pueden ser personajes de la televisión, pueden ser, digamos, o sea, no haber tenido nunca ni siquiera un encuentro cercano, ¿no? Y pueden armarse una idea delirante, prescinde de esa correspondencia, ¿sí? Y porque pueden llevarse por señales como, bueno, está escrito en el destino, ¿no? Me lo han dicho los ángeles. Digo, las cosas pueden ser mucho más inverosímiles, ¿sí? O sea, que el hecho de que le entregó una rosa, ¿no? Digamos, puede llegar a ese plano totalmente prescindente de lo real, ¿sí? O sea, de cualquier encuentro real, de cualquier tipo. ¿No? Esto que les decía, puede ser que escuchen un locutor en la radio, ¿no? Y crean que les está hablando. O sea, no, es la cuestión esa, sí, esa es la certeza del psicótico, me pasa a mí, ¿no? La autorreferencia, es conmigo, ¿no? Allí hay certeza de que es con ella. Después, y si no lo podemos saber, o sea, es medio difícil que alguien pueda llegar a corresponder un acoso semejante. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros, medio neuróticos, salimos corriendo, gente. O sea, y si no al principio, en algún momento, digamos, ¿quién se banca esa intensidad amorosa? ¿No? O sea, en algún momento, no creo. A ver, yo sé de casos también de gente que ha establecido alguna relación con alguien que al principio no se mostraba de esta forma, ¿no? Y en algún momento de la relación empieza como una situación así mucho más loca, desencadenante, ¿no? Con, eh, bueno, manifestaciones que van más del lado delirante, y que cuando quieren separarse, bueno, es complicado, pero sí, porque además no importa por lo que uno haga, no haga, ustedes vieron, o sea, no pasa por lo que el médico haga o no haga, ella lo va a interpretar así, ¿no? O sea, lo mismo que los delirios de celos. El delirante celoso, o sea, la mujer puede estar en la casa atada, yo siempre digo, ¿no? Encadenada a la pata de la cama, no importa, digamos, o sea, no importa. O sea, el delirio prescinde de eso, ¿sí? O sea, prescinde de las posibilidades reales. Bueno, son las 12 menos cuarto. Nada, seguimos en el segundo encuentro, más enfocados en por qué tomamos las particularidades del amor para pensar la transferencia, y la transferencia sobre todo en la psicosis,
Si les quedaron preguntas, comentarios, lo que sea, nos pueden mandar al mail o la retomamos el sábado próximo, ¿les parece? Bueno, muchas gracias por participar, nos vemos en unos días, que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.